Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rincón de entretenimiento y noticias del corazón. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un nuevo capítulo de chismes, misterios y por supuesto mucho amor del bueno. Hoy traemos una historia que les va a volar la cabeza, una que involucra a dos de los nombres más sonados de la actuación turca, que nos tienen a todos especulando y soñando con los ojos abiertos. Hablamos por supuesto de la deslumbrante Demet Özdemir y del guapísimo Can Yaman. Y atención porque la jugada que vamos a revelar hoy es digna de película, una que puso a prueba a nuestro queridísimo Can de una manera que nadie vio venir. ¿Están listos para descubrir qué pasó? Pues abróchense los cinturones, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho por favor, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, entremos de lleno en el meollo del asunto. Como bien saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un torbellino mediático desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de Erkenzicus. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Y claro, la prensa rosa y los fans, ávidos de romance, no tardaron en lanzar campanas al vuelo. Aunque en su momento ambos negaron los rumores de noviazgo, y lo hicieron con esa picardía que solo ellos saben tener, las pistas estaban ahí, en cada publicación, en cada gesto, en cada encuentro que se filtraba. Sus vidas parecían entrelazarse, sus carreras florecían al mismo tiempo, y la admiración mutua era evidente. Podíamos ver en cada entrevista cómo se defendían el uno al otro, cómo se apoyaban en sus proyectos y cómo, francamente, se les veía muy cómodos juntos. Era esa clase de conexión que te hace pensar, aquí hay algo más que amistad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones intensas y públicas a menudo están sujetas a un escrutinio implacable. Y es aquí donde entra nuestra protagonista de hoy, Demet Özdemir, con una estrategia que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Seamos sinceros, las relaciones, y más aún las que nacen bajo los focos, tienen sus pruebas. Y parece que Demet, con esa astucia que la caracteriza, decidió poner a prueba la lealtad y el compromiso de Can Yaman de una manera que, repito, nadie se esperaba. La historia, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, y hablando con personas cercanas a su círculo más íntimo, apunta a que Demet, en un momento de su relación, sintió la necesidad de asegurarse de que Can estaba tan invertido en ella como ella en él. Y no hablo de celos enfermizos ni de dramas telenovelescos, sino de una prueba de confianza, de esas que fortalecen los vínculos o, en el peor de los casos, revelan verdades incómodas. En el vertiginoso mundo de las celebridades, donde cada gesto es analizado y cada interacción se convierte en noticia, la incertidumbre puede ser una compañera constante. Demet, una mujer inteligente y perspicaz, entendía perfectamente esta dinámica. No era que dudara de la autenticidad de los sentimientos de Can de manera general, sino que buscaba una confirmación tangible, una demostración que disipara cualquier atisbo de duda, incluso para ella misma. Imaginen la escena, Demet, siempre adelantada a su tiempo con ese espíritu libre y aventurero que la define, decide tenderle una trampa, pero una trampa de amor, una que buscaba reafirmar su conexión. Se dice que Demet, sin decirle absolutamente nada a Can, organizó un plan para generar una situación que la pondría a prueba. La idea era simple pero efectiva, crear una especie de rivalidad ficticia, pero que pareciera muy real, con otro actor guapo y talentoso. No estamos hablando de un ataque directo, sino de algo más sutil, una forma de ver cómo reaccionaría Can ante la atención que otro hombre podría dedicarle a Demet, y cómo él mismo respondería a esa aparente competencia. Esta estrategia, aunque poco convencional, reflejaba la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan en el ojo público. Demet no buscaba sembrar discordia ni crear un conflicto innecesario, sino más bien observar y comprender la profundidad del compromiso de Can. Se dice que involucró a un colega actor, alguien con quien Demet tenía una amistad profesional sólida y con quien podría fingir una cercanía que en la realidad no existía más allá de lo laboral. El objetivo de Demet no era infundir celos de manera destructiva, sino más bien observar la reacción de Can. ¿Se mostraría inseguro? ¿Se volvería posesivo? ¿O por el contrario confiaría en ella y en la solidez de su propia relación? La verdad es que Demet, con esta jugada, estaba buscando una confirmación. Una señal inequívoca de que Can la veía como su prioridad absoluta,
y que no le temería a la más mínima sombra de duda. Esta aproximación, aunque arriesgada, era un intento por parte de Demet de comprender la dinámica de su relación desde una perspectiva diferente, explorando los límites de la confianza y la seguridad mutua. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según los rumores que han estado circulando en los medios turcos y que han sido recogidos por algunos blogs de fans muy bien informados, Can Yaman, ante esta situación, reaccionó de una manera que dejó a muchos sorprendidos. En lugar de caer en la inseguridad o en la confrontación, se dice que Can respondió con una madurez y una seguridad pasmosa. Se dice que al percibir esta aparente competencia, Can no se dejó llevar por los celos, sino que al contrario, intensificó sus muestras de afecto y atención hacia Demet. Imaginen, en vez de distanciarse o enojarse, él habría redoblado sus esfuerzos por hacerla sentir especial, por demostrarle cuánto la quería y cuánto la valoraba. Habría sido un torbellino de flores, de mensajes románticos, de llamadas inesperadas, de sorpresas que buscaban reafirmar su amor y su compromiso. Fue como si, al sentir que podía perderla, él hubiera decidido luchar con más fuerza por su amor. Fue una demostración de confianza en sí mismo y, sobre todo, en la relación que compartían. Demet, al ver esta reacción, se habría dado cuenta de que su prueba había sido superada con creces, y que Can era, sin lugar a dudas, el hombre para ella. La respuesta de Can, lejos de ser un acto de posesividad o desconfianza, se tradujo en un despliegue de romanticismo y reafirmación, como si la aparente amenaza solo hubiera servido para recordarle lo valiosa que era Demet en su vida y lo mucho que estaba dispuesto a luchar por su amor. Esta jugada de Demet, aunque secreta y probablemente nunca confirmada oficialmente, nos dice mucho sobre ella como mujer y como pareja. Nos muestra a una Demet que no se conforma con lo establecido, que busca la profundidad en sus relaciones y que no teme a los desafíos. Es una mujer que sabe lo que quiere y que está dispuesta a tomar las riendas de su vida amorosa. Y Can, por su parte, demuestra una vez más ser un hombre apasionado, seguro de sí mismo y, sobre todo, un caballero que sabe cómo tratar a la mujer que ama. La valentía de Demet al idear esta prueba, y la admirable respuesta de Can, pintan un cuadro de una relación que, aunque rodeada de especulaciones, parecía tener cimientos sólidos de confianza y amor mutuo. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las relaciones son a menudo analizadas con lupa, y lo que para nosotros podría ser una simple muestra de afecto, para ellos puede tener un significado mucho más profundo. Esta historia, aunque rodeada de especulaciones, nos deja una lección valiosa. La comunicación abierta y la confianza son pilares fundamentales en cualquier relación, pero a veces, una pequeña chispa de duda, bien manejada, puede avivar aún más la llama del amor. El caso de Demet y Can podría interpretarse como un ejemplo de cómo, en ocasiones, una dosis calculada de incertidumbre puede, paradójicamente, fortalecer la conexión al forzar una reafirmación del compromiso. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre Demet y Can trascendió las pantallas de Erkencikus, y dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fans. Y aunque su relación pública haya tenido sus altibajos, o haya terminado, como en muchos casos, por las exigencias de la fama, este tipo de anécdotas secretas son las que nos recuerdan la intensidad y la pasión que existieron entre ellos. Nos hacen soñar con esas historias de amor que parecen sacadas de una película, con giros inesperados y con finales, con finales que a veces nos sorprenden y otras veces nos dejan con ganas de más. La memoria de su conexión en pantalla sigue viva, y estas historias tras bambalinas solo añaden capas de profundidad a la narrativa de su romance. Esta jugada de Demet, este test de amor improvisado, nos permite ver la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando están bajo el brillo de los focos. Nos enseña que a veces, para confirmar algo que sentimos profundamente, necesitamos una pequeña dosis de incertidumbre, un empujón que nos haga mirar al otro con ojos renovados. Y parece que en este caso, la estrategia de Demet Özdemir, por muy secreta que fuera, funcionó a las mil maravillas, fortaleciendo el vínculo con Can Yaman y demostrando que el amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de superar cualquier obstáculo. Esta anécdota, más allá de ser un simple chisme, nos ofrece una visión fascinante de la psicología de las relaciones y de cómo las parejas navegan por las aguas, a veces turbulentas, del amor y la confianza. Para concluir, mis queridos seguidores, hemos explorado una historia que, aunque envuelta en el misterio, nos revela la audacia de Demet Özdemir y la magnanimidad de Can Yaman. Vimos cómo una jugada inesperada puso a prueba la fortaleza de su relación, y cómo la respuesta de Can reafirmó el amor que, al parecer, compartían.
Estas anécdotas, aunque no siempre confirmadas, son el alma de las historias de amor de celebridades, y nos inspiran a creer en la intensidad de las conexiones humanas. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la confianza y la forma en que las personas, incluso en el contexto más glamuroso, buscan la seguridad y la reafirmación en sus relaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este secreto. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la jugada de Demet? ¿Creen que fue una buena estrategia? ¿Cómo creen que hubiera reaccionado Khan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo gigante para todos. Chao, chao.